Claves del acuerdo europeo sobre Ucrania. En primer lugar, mantener la ayuda militar a Ucrania. Eso es algo indispensable e innegociable, en el sentido de que eso hay que mantenerlo sea como sea. En segundo lugar, asegurar que Ucrania esté en la mesa de negociaciones. En tercer lugar, garantizar la seguridad de Ucrania para impedir una nueva invasión en caso de llegarse a un acuerdo de paz. Eso lo ha dicho Starmer y los demás dirigentes políticos europeos que se han reunido en Londres ayer. Y, por último, en cuarto lugar, poner en marcha una coalición de países voluntarios que hagan efectivas estas garantías de paz, estas garantías de seguridad. A esto habría que añadir la creación de un ejército europeo, que está también en la mente de los distintos líderes políticos europeos, entre ellos también Pedro Sánchez, y diríamos que las figuras más prominentes de estos acuerdos serían Starmer, el primer ministro británico, y sobre todo Macron, el presidente francés, aunque por supuesto también Pedro Sánchez está impulsando mucho este tipo de acuerdos y apoyando de todas las formas posibles la paz y sobre todo la defensa de Ucrania también. Ejército europeo. En mi opinión, el ejército europeo es indispensable, es imprescindible, porque de esa manera la fuerza militar aumentaría exponencialmente y serviría para hacer frente a los intentos de conquistar distintos países del este por parte de una potencia que ya sabemos todos cuál es. Y esto es la forma también de disuadir para que no haya esos posibles ataques, o si los hay, que se puedan controlar y, diríamos, parar de alguna manera con esa fuerza militar. Porque la otra posibilidad sería una guerra nuclear en la que, por supuesto, Rusia tiene numerosas bombas atómicas, pero también las tiene Francia, las tiene Reino Unido y las tiene Estados Unidos. Con lo que, diríamos, lo que se podría producir sería algo tremendamente catastrófico, sería prácticamente la destrucción del mundo, y eso no lo quiere nadie, por supuesto. Por tanto, tener una fuerza militar europea, un ejército europeo unido y muy bien equipado, muy bien armado, con los últimos avances militares, pues sería algo muy positivo para la defensa de Europa y para la seguridad europea. Y eso es algo que, aunque Europa se tenga que endeudar, siempre que no repercuta en los gastos esenciales de los países, como por ejemplo la seguridad social, las pensiones de jubilación, la educación y la sanidad, eso se puede realizar. Europa debe avanzar por su cuenta en defensa. Es lo que dice Rivera, la señora Rivera, vicepresidenta primera de la Comisión Europea. Y tiene toda la razón, porque si no va a haber la ayuda económica o militar de Estados Unidos para el reforzamiento del ejército europeo o, diríamos, de los ejércitos de cada país que compone la Unión Europea, al final eso supondrá una debilidad militar evidente en Europa que puede ser aprovechada, ya se sabe por quién, para intentar conquistar otros países de la Unión Europea. Y eso no puede suceder o no debe suceder, porque eso es un riesgo tremendo para la seguridad de toda Europa y además no se sabe cuándo terminará esa conquista de países de forma sucesiva. Por lo tanto, ante esta situación, realmente deben aumentar los gastos en armamento en cada país para tener unos armamentos en cada país suficientes para hacer frente a cualquier agresión militar. Y también, por supuesto, es absolutamente necesario la formación de un ejército europeo. No hay que olvidar que Europa tiene 500 millones de habitantes y la renta per cápita de Europa también es considerable. Y los gastos en defensa de los 27 países de la Unión Europea pueden ser realmente increíblemente elevados. En conjunto me refiero. Por lo tanto, eso también es otra ventaja a considerar. Coalición de países para garantizar la paz en el futuro, es lo que señala el primer ministro británico Starmer. Y realmente tiene toda la razón, porque se trata de intentar acabar con la guerra en Ucrania lo primero posible, lo antes posible, eso es indudable, pero hay que tener garantías de que esa paz va a durar y que no va a ser simplemente un periodo de tregua y luego volverá otra vez la guerra en Ucrania. Eso no serviría de nada. Además, también hay que prevenir posibles ataques en otros países europeos y eso no puede suceder o no debería suceder. Y si sucediera, Europa debe responder con una sola fuerza, con un ejército europeo firme y con potencia militar contundente para hacer frente
a pues, actitudes que podemos considerar realmente expansionistas, imperialistas y que no tienen sentido en el siglo XXI, ni tampoco en ningún otro siglo, pero actualmente mucho menos todavía. Por tanto, estamos, diríamos, en países en los que se supone que debe regir el derecho internacional y no el capricho de ningún país que quiera expandir sus fronteras simplemente porque lo desea. Eso no puede ser. Por lo tanto, para evitar ese tipo de situaciones, es imprescindible que Europa se encuentre unida, que los países europeos estén unidos fuertemente y que haya un ejército europeo realmente potente, porque de esa forma se podrá hacer frente a cualquier desafío militar. Europa debe movilizarse con rapidez, porque si no es así, al final hay unos riesgos de seguridad muy claros y muy evidentes que están diciendo los distintos líderes políticos europeos como Starmer, Macron, etc. Y es que al final puede haber invasión de Polonia, de Finlandia, de Rumanía y de otros países europeos. Y eso no puede aceptarse ni tolerarse por parte de Europa, porque cada país tiene su soberanía y no puede estar sujeta a esa soberanía a los intereses de ningún país. Por tanto, en ese sentido, Europa debe ser consciente de que tiene 500 millones de habitantes, que tiene más población que Estados Unidos y Rusia juntos, por ejemplo, y que tiene un papel que jugar a nivel económico mundial y en todos los aspectos. En ese sentido, la capacidad de autodefensa militar de Europa debe basarse en un ejército europeo fuerte, bien armado, y no hay que olvidar también que Francia, Reino Unido y pues Alemania son países potentes. E incluso no hay que olvidarse que Francia tiene bombas atómicas y Reino Unido también. Con lo que realmente pues hay también una fuerza militar considerable, aparte del armamento convencional que puede aumentarse para, diríamos, hacer frente a posibles agresiones en relación con la soberanía de cada Estado que compone la Unión Europea. Lógicamente, esto es un pensamiento lógico sobre lo que está pasando en Europa y debe tenerse en cuenta a todos los efectos. Juan Margallo fue un actor español muy conocido por su interpretación en Campeones, pero realmente tenía un currículum muy extenso como actor de teatro, como actor de cine, como autor teatral o dramaturgo y como director de teatro, etc. Realmente fue una persona polifacética, una persona buena y que destacó muchísimo en el campo actoral, en el teatro, en el cine, por su genialidad, por su talento, por su sensibilidad en sus interpretaciones y realmente eso es algo muy notorio. En cualquier caso, nos queda el legado de sus películas, de sus interpretaciones, que quedan en la memoria de todos y realmente eso es una de las cosas más valiosas que podemos conservar de este gran actor, al igual que otros que ya han fallecido hace años y que también nos dejaron su legado. En cualquier caso, es ley de vida y la muerte le llega a todo el mundo. Eso hay que aceptarlo, aunque sea difícil.